Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. Más adelante, sobre la tribu de Simeón, vamos a encontrar que muchos estudiosos de todos estos temas antiguos dicen que Simeón finalmente fue una tribu que posiblemente fue borrada de la faz de la tierra. Eso para los ojos humanos, pero la verdad es que Dios, que todo lo conoce, hace mención de esta tribu en el libro de Apocalipsis. Los cuenta dentro del grupo de los 144,000 que llegan al cielo. O sea que hay descendientes. Por allá en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, vamos a encontrar una parte donde dice que esta tribu se redujo hasta 500 miembros solamente. De ahí que muchos eruditos dicen que con el pasar de los siglos, esta tribu pudo haber desaparecido físicamente de la faz de la tierra. Otros estudiosos dicen que de Simeón descienden lo que hoy conocemos como druidas y celtas, unas tribus que van a marcar la historia en todos estos temas religiosos, místicos, incluso llegando a oscuros, que vamos a estudiar mucho más adelante en mitos y creencias del mundo. Los que nos quieran acompañar en este estudio, siempre pienso que es muy rico aprender de todo lo que llegue a nuestras manos, obviamente si lo sabemos utilizar para bien. Y otros apartes bíblicos, por ejemplo en el libro de Zacarías, por allá el capítulo 12 más o menos, dice que uno de los grandes aportes de los descendientes de Simeón, de los simeonitas, es que aportaron muchísimos escribas a la historia de Israel. Estos hombres eran bastante importantes porque eran los encargados de hacer todos los manuscritos. Recuerden que no había imprenta. Entonces todos estos hombres se encargaban y se consagraban sus vidas completas a escribir y escribir y escribir la historia, las costumbres, lo que sucedía, la parte política, principios médicos, porque no era solamente sobre lo que hoy conocemos como Biblia. Era un pueblo que había hecho aportes enormes a todo el tema médico. Inclusive muchos de los principios vemos hoy aplicados a la medicina moderna provienen de la Biblia. Si usted, por ejemplo, por allá se pone a leer un poquito de las costumbres del medioevo, va a encontrar que, por ejemplo, no se lavaban las manos, se bañaban 2 veces al año y eso era un escándalo, pues si usted se quería bañar más tiempo y el baño se hacía en orden. Haga de cuenta una pequeña piscina, eso lo hacían como en madera, incluso metales. Primero se bañaba el papá, después los hombres al orden, pues de acuerdo a la edad. Después empezaba la línea de las mujeres, en todo ese mugrero, toda cochinada. Imagínese el agua de una persona que es la segunda vez que se baña en el año y usted meterse ahí. Y eran familias numerosas. Pobrecito de los bebés más pequeños que les tocaba toda esa jugadura. Pues entonces resulta que vamos a encontrar que el pueblo de Dios pone por obra una cantidad de instrucciones, por ejemplo, que decía que se tenían que lavar las manos, que todos los días debían lavarse por completo. Entonces el lavarse en términos de los judíos y en la realidad del desierto era lavarse los pies, lavarse las manos, lavarse su rostro y las partes íntimas. Eso traía como consecuencia de que se iban a disminuir muchísimo las posibilidades de infecciones. Ellos tenían la orden, por ejemplo, de que todos los recipientes donde tuvieran comida o líquidos debían estar estrictamente tapados y que si algún bicho caía en ellos, todo lo que hubiera ahí contenido debía ser destruido, e incluso en algunos casos, de acuerdo al animal que se metiera dentro de las vasijas de los alimentos, también la vasija debía ser destruida. Por eso no se nos haga raro que hoy en día nuestra publicidad actual sea lávate las manos. ¿Y eso dónde estaba? En la Biblia. Era Dios el que le había dado esa orden al pueblo de Israel. Entonces estos escribas pasaban todas estas cosas hasta los anales de la historia para alimentar muchas. Se dice que muchos de estos escritos llegaron a la biblioteca de Alejandría, pero que después desgraciadamente esta biblioteca fue consumida por las llamas, un fuego provocado, se dice, y que si no hubiera sido por esa pérdida, nosotros estaríamos más o menos 1500 años adelante en tecnología y conocimiento. La bendición que Israel le da a Judá, a la tribu de Judá, junto con la bendición que le entrega a la tribu de José, es la más larga, son las más largas entre todos los hijos. Y son muy interesantes y son, en el caso de Judá, es la que está marcando incluso nuestra historia hasta hoy y hasta la eternidad. Vamos a mirar qué sucede. Dice así, en el versículo 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti.
Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? En ese versículo 8, lo que Israel está profetizando sobre Judá es que siempre irá a la cabeza de la batalla, o sea, le entrega el cetro de autoridad. Va a ser una de las tribus guerreras más imponentes de la historia de Israel. Le está diciendo que su mano en la cerviz de tus enemigos, es decir, que siempre va a vencer en todas las batallas. Eso es lo que su padre le está diciendo a posteridad a Judá. Cuando habla de cachorro de león, Judá, pero que después lo trata como león viejo, está hablando de que Judá, que en un momento se había apartado del pueblo de Israel, cuando sucede todo esto que pasa con José, que es vendido, todo, que él no soporta la tristeza de su padre, él se va por unos años, pero después retorna. Era inmaduro, era torpe. Eso es lo que es un cachorrito de león, un animalito ahí jugueteando, pero que nada sabe del futuro. Pero ya un león viejo, un león experimentado, ¿quién le hace frente? Es un animal de tenerle muchísimo respeto. Resulta que por allá en Apocalipsis 5:5 nos vamos a encontrar de que al Señor Jesucristo precisamente le dan el título de león de la tribu de Judá. Hay un dicho popular que dice que el león es el rey de la selva. Se le está profetizando la realeza a Judá también. En el versículo 10 dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Shiloh es una palabra, algunos estudiosos no terminan de ponerse de acuerdo, pero algunos dicen que se podría traducir como algo así, como el hombre a quien pertenece el derecho o el poder, ¿sí? Cuando dice que no será quitado el cetro de Judá, se le está profetizando que a través de ellos Dios iba a tener un rey siempre dentro de esa tribu, o sea, se le está entregando el poder de dominio, gobierno y realeza. Ni el legislador de entre sus pies, ahí está hablando de que Judá va a establecer un justo juicio o que va a traer justicia en medio de su pueblo. Cuando dice hasta que venga Shiloh, es decir, hasta que venga ese hombre a quien pertenece el derecho o el que tiene el pleno poder, se le atribuye entonces al Mesías, y a él se congregarán los pueblos. ¿Quién más que alrededor de ese nombre se congregan millones y millones y millones de personas? En el versículo 11 ya está hablando de una profecía mesiánica. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Ahí está hablando de lo que Jesús representa entonces para nosotros. Representa provisión, la leche o el alimento, la doctrina. Esto que estamos haciendo se podría tomar como parte de esa leche espiritual, alimentarnos con la palabra de Dios. Pero cuando habla del vino, entonces en el mundo bíblico, en el lenguaje bíblico, el vino representa el gozo y es una de las facultades, es uno de los regalos que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Veremos entonces que el Señor Jesucristo desciende de esta tribu de Judá y que cuando se promete el cetro, esta profecía se cumple 640 años después, cuando el rey David asciende al trono, ¿sí? Y a David Dios le da una promesa, hace un pacto con David y le promete que jamás, que nunca faltará un rey de la casa de David sobre el reino de Israel. Esa promesa que Dios le hace al rey David se cumple 1600 años después, cuando Jesucristo ya entonces puede decir, Padre, consumado está. Ahí en ese momento, entonces Jesucristo recibe un nombre sobre todo nombre y lo conocemos como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién podrá sucederle en el trono si Él está puesto por siempre y para siempre? Porque es nuestro Shiloh. Es el hombre a quien pertenece pleno derecho y plena autoridad. Los invito a leer el capítulo 1 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 32 y 33. El ángel, cuando anuncia el nacimiento de Jesús, dice lo siguiente: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre,
y su reino no tendrá fin. Aquí entonces Dios está cumpliendo esa promesa que había hecho a David 1600 años antes y que efectivamente va a ser una realidad por amor y misericordia para todos nosotros hasta el final de nuestros días y hasta la eternidad. La tribu de Zabulón, más adelante en el libro de Crónicas vamos a ver que es la que mayor cantidad de soldados guerreros aporta a las, digamos, a las cruzadas por conquistas de territorios, guerras y tantos conflictos que más adelante veremos que surgen para el pueblo de Israel. Pues Zabulón es el que se convierte en ese facilitador de hombres de guerra para todas esas conquistas del pueblo de Israel. En el momento en que se reparten las tierras, la tierra de Zabulón no tenía nada que ver con estar precisamente a la orilla del mar, pero ellos empezaron, por su territorio pasaba una ruta muy importante de comercio de aquella época y ellos empezaron a hacer tratos que tenía que ver con todo este mundo marítimo, con las rutas, con los comerciantes y poco a poco ellos se fueron trasladando al territorio de la tribu de Aser, que sí era al lado del mar, y empezaron a ocupar grandes territorios dentro de esta tribu. Más adelante, muchos historiadores y personas muy letradas en el tema nos dirán que los descendientes de Zabulón en gran medida fueron pobladores antiquísimos de lo que hoy conocemos como Holanda. Y entonces vamos a encontrar que Holanda precisamente cuenta con los puertos más grandes, puertos marítimos más grandes del planeta entero. O sea que la bendición sacerdotal de Israel se sigue cumpliendo hasta el día de hoy sobre sus descendientes. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.